Hola. Gracias por estar acá. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Pero no para contar una historia, sino para descubrir una profecía que desafía la lógica, el tiempo y la historia misma. Es posible que un joven profeta hebreo, cautivo en Babilonia, haya anunciado con precisión la aparición de uno de los líderes militares más famosos de todos los tiempos. ¿Puede la Biblia haber anticipado el surgimiento de Alejandro Magno, siglos antes de que él naciera? Este mensaje no es solo para los amantes de la historia. Es para los que buscan respuestas. Para los que quieren saber si hay un plan detrás del caos. Si Dios sigue escribiendo, incluso cuando parece guardar silencio. Hoy vamos a mirar hacia atrás, pero también hacia adelante. Porque cuando el cielo habla, la historia escucha. La historia de Alejandro Magno no comenzó en Macedonia, ni en el día de su nacimiento, en el año 356 a.C. Su historia comenzó mucho antes, en un lugar que pocos asocian con batallas, y en un momento en que nadie imaginaba que se estaba escribiendo el futuro de la humanidad. Su nombre aún no existía. Pero su figura ya estaba siendo delineada, no por historiadores, sino por un profeta hebreo llamado Daniel, encerrado en la corte del imperio más poderoso de su tiempo, Babilonia. Allí, lejos de su tierra, lejos del templo. Daniel recibió visiones que no hablaban solo del presente, sino de los siglos por venir. Y lo que vio, fue más preciso que cualquier mapa, más certero que cualquier espada. Dios le mostró un desfile de imperios, uno tras otro. Cada uno más imponente que el anterior. Cada uno creyéndose eterno. Y entre ellos, surgía uno, rápido como el viento, con fuerza de conquista, y con un solo cuerno en la frente. Ese era Alejandro. Aunque aún no había nacido, su historia ya estaba profetizada. Una noche, el rey Nabucodonosor, señor del imperio babilónico, no pudo dormir. Había tenido un sueño tan impactante que lo despertó sin recordar sus detalles. Pero el temor quedó en su pecho, como si algo lo estuviera advirtiendo. Llamó a sus sabios, magos y astrólogos, pero nadie pudo decirle lo que soñó ni su significado. Entonces trajeron a Daniel, el joven profeta hebreo. Un exiliado. Un esclavo. Y Daniel, por revelación divina, le contó al rey exactamente lo que había soñado. Su majestad vio una gran estatua, brillante, imponente, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies de hierro mezclado con barro. El rey se quedó en silencio. Entonces Daniel explicó, la cabeza de oro, eras tú, oh rey. Babilonia. Después de ti vendrá otro reino, inferior al tuyo, el imperio medo-persa. Luego, un tercer reino, de bronce, dominará la tierra, un imperio veloz, expansivo, liderado por un conquistador imparable. Ese tercer reino, era Grecia. Ese conquistador, sería Alejandro Magno. Aún faltaban más de 200 años para que naciera. Pero su imperio ya estaba grabado en el sueño de un rey pagano y explicado por un siervo de Dios. La historia no se estaba escribiendo con ejércitos. Se estaba escribiendo en visiones. Pasaron los años, los imperios cambiaron, Babilonia cayó. Los persas tomaron el control. Y Daniel, ya anciano, tuvo otra visión. Más clara. Más directa. Una visión que no solo hablaba de imperios, sino de un hombre en particular. Él escribió, vi un carnero con 2 cuernos. Uno más alto que el otro. Y ese carnero embestía hacia el oeste, el norte y el sur, sin que nadie pudiera detenerlo. Daniel comprendió, ese carnero era el imperio medo-persa. Pero de pronto, apareció otra figura. Vi venir del oeste un macho cabrío, que volaba sobre la faz de la tierra, sin tocar el suelo. Tenía un cuerno grande entre los ojos. Ese macho cabrío cargó con furia contra el carnero. Lo destruyó. Y nadie pudo librarlo de su mano. ¿Quién era? Daniel no deja dudas, el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande, es su primer rey. Alejandro Magno. Nombrado sin ser nombrado.
identificado sin haber nacido. Y lo más impactante vino después: el cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables, hacia los 4 vientos del cielo. Daniel vio que ese rey moriría joven, y que su imperio sería dividido entre 4. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Alejandro murió a los 32 años, en la cima de su poder. Y su imperio fue repartido entre sus generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. La visión no era simbólica. Era precisa. La historia no había empezado, pero ya estaba escrita. Alejandro nació en Macedonia, en el año 356 a.C. Era joven, brillante, estratega, educado por el mismísimo Aristóteles. Y cuando su padre murió, a los 20 años, tomó el mando de un pequeño reino, y en solo 13 años conquistó el imperio más vasto que el mundo había conocido hasta entonces. Venció a los persas, el carnero de la visión, y avanzó tan rápido, que parecía volar sobre la tierra sin tocarla. En 333 a.C., derrotó a Darío III en la batalla de Isos. En 331 a.C., venció en Gaugamela. Luego entró en Babilonia. Siguió hacia Egipto. Y llegó hasta la India. Nadie pudo detenerlo, tal como Daniel había visto. Pero cuando su gloria alcanzó la cima, el cuerno fue quebrado. Alejandro murió repentinamente en Babilonia, a los 32 años, sin dejar herederos. Y su imperio fue dividido en 4 partes, exactamente como dijo la profecía. Casandro tomó Macedonia y Grecia. Lisímaco, Asia Menor. Ptolomeo, Egipto y Palestina. Seleuco, Siria y Mesopotamia. La historia no contradice a la Biblia. La confirma. Cada detalle encajó. Cada símbolo cobró forma. Cada palabra se volvió realidad. Alejandro fue el cuerno grande, el conquistador veloz, el instrumento del cumplimiento profético. Pero no fue eterno. Porque ni el poder más grande puede contra el diseño del cielo. Cuando Alejandro Magno conquistaba el mundo conocido, el pueblo de Israel guardaba silencio. No había profetas en las calles. No se escuchaban visiones, ni advertencias, ni mensajes del cielo. El último en hablar fue Malaquías, aproximadamente un siglo antes del nacimiento de Alejandro. Desde entonces, el pueblo no había vuelto a oír una voz divina. A este periodo se lo conoce como los 400 años de silencio, una etapa que separa el final del Antiguo Testamento del comienzo del Nuevo. Pero aunque el cielo callaba, Dios no estaba ausente. Israel había regresado del exilio en Babilonia, había reconstruido el templo. Y vivía ahora bajo el dominio del imperio persa. Hasta que llegó Alejandro. Cuando el joven conquistador se acercó a Jerusalén, no destruyó la ciudad. Según relatos históricos como los de Flavio Josefo, los sacerdotes salieron a recibirlo vestidos de blanco. Le mostraron el libro del profeta Daniel, y allí Alejandro habría visto su propia figura profetizada siglos antes. Y se inclinó. Respetó al Dios de Israel. Un instante de luz en medio del avance de un mundo pagano. Durante los primeros años del dominio griego, Israel se mantuvo como una región relativamente pacífica. Alejandro permitió que los judíos siguieran practicando su fe. Pero tras su muerte, todo cambió. Su imperio fue dividido entre 4 generales, tal como lo había visto Daniel. Y Judea quedó atrapada entre 2 potencias. Al sur, los Ptolomeos, que controlaban Egipto. Al norte, los Seleucidas, que dominaban Siria y Mesopotamia. Ambos se disputaban constantemente el control del territorio de Israel. Y con el tiempo, la influencia griega comenzó a presionar al pueblo. Se impuso la lengua griega. Se difundió la filosofía helenística. Se construyeron gimnasios, teatros, templos paganos. Y muchos judíos comenzaron a asimilarse a la nueva cultura. Una lucha interna comenzó a gestarse, una lucha que no era militar, sino espiritual. ¿Cómo seguir siendo fiel al Señor, cuando el mundo te invita y te exige ser como Él?
El conflicto estalló un siglo más tarde, cuando el rey seleucida Antíoco IV Epífanes prohibió la ley, profanó el templo, e inició una brutal persecución contra los fieles. Fue entonces cuando surgió la rebelión de los macabeos, un levantamiento sagrado que restauró el culto al Dios de Israel. Y ese hecho daría origen a una celebración que los judíos aún recuerdan hoy, Hanukkah. Nada de esto está narrado en la Biblia hebrea, pero cada suceso formó parte del escenario profético que prepararía la llegada del Mesías. La historia parecía estar en manos de los poderosos, pero seguía guiada por la mano invisible de Dios. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio no se desvaneció. Se transformó. Su legado no fue solo militar, fue cultural, lingüístico, estructural. La lengua griega, rápida, precisa, versátil, se convirtió en el idioma común en casi todo el mundo conocido. Incluso en Jerusalén, muchos comenzaban a hablar griego, y los textos sagrados hebreos fueron traducidos por primera vez en lo que hoy se conoce como la Septuaginta. Fue una época de preparación silenciosa. Los caminos trazados por los imperios helenísticos serían luego reforzados por los romanos. Las estructuras políticas y comerciales permitieron una conexión entre pueblos jamás vista hasta entonces. A simple vista, era solo evolución. Pero detrás de cada avance, había propósito. El mundo estaba siendo unificado por un lenguaje, por una cultura, por caminos. Y eso no fue casualidad. Porque cuando el tiempo fue cumplido, cuando el último profeta del Antiguo Testamento ya había quedado en el recuerdo, cuando el pueblo estaba exhausto de invasiones, profanaciones, guerras y dominio extranjero, nació una voz en el desierto. Y con ella, el cumplimiento de todas las promesas. En ese mundo helenizado, en ese mundo moldeado por la visión de Alejandro, nació Jesús. Y cuando sus discípulos salieron a predicar, no necesitaron traductores. No necesitaron abrir rutas. Ya estaba todo preparado. El idioma, los caminos, las ciudades, las sinagogas dispersas por el imperio. Todo, sin que nadie lo supiera, había sido puesto en su lugar por el mismo Dios, que siglos antes le habló a Daniel y reveló que hasta los imperios se levantan y caen, según su voluntad. Alejandro Magno no conoció a Jesús. Tampoco escuchó hablar de Pedro, ni de Pablo, ni de una cruz clavada en Jerusalén. Y sin embargo, su vida y su imperio prepararon el mundo en el que todo eso sería posible. Él no era un profeta. No era hebreo. No temía al Dios de Abraham como lo hacía Moisés o Elías. Y aún así, formó parte del plan. ¿Cómo? Porque su sueño de conquista unificó territorios distantes, pero más aún, unificó lenguas, caminos y estructuras. Gracias a él, el idioma griego se convirtió en el idioma común, y siglos más tarde, la Biblia fue traducida por primera vez del hebreo original a ese nuevo idioma global, la Septuaginta. Fue en Alejandría, ciudad que él mismo fundó. Una ciudad que se convertiría en faro de sabiduría, refugio de la diáspora judía y centro del pensamiento que moldearía el mundo romano. Gracias a su legado cultural, cuando el Evangelio llegó, no encontró murallas lingüísticas. Las escrituras ya se leían en griego. Los caminos ya estaban trazados. Los sistemas ya estaban conectados. Y cuando Jesús nació, lo hizo en una tierra helenizada. Con ciudades de nombre griego. Con sinagogas formadas en ese ambiente. Con un pueblo que hablaba arameo, pero también entendía el griego. El imperio de Alejandro había desaparecido hacía siglos. Pero su influencia seguía viva. Y así, sin haberlo imaginado, un emperador pagano ayudó a preparar el escenario para el cumplimiento de las promesas del Dios de Israel. Porque cuando Dios escribe la historia, hasta los que no lo conocen pueden terminar cumpliendo su voluntad. La muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., no trajo paz, sino trajo confusión. Su imperio, que había unificado el mundo conocido, fue dividido rápidamente entre sus generales. Y con esa fragmentación, comenzaron a surgir conflictos que el profeta Daniel ya había anticipado.
En el capítulo 11 de su libro, Daniel describe con una exactitud asombrosa lo que vendría después del dominio griego inicial. Se levantarán reyes del norte, reyes del sur, alianzas serán quebradas, y vendrá un hombre despreciable. Este texto no es simbólico ni genérico. Es una narración anticipada de la lucha entre potencias que se repartirían el mundo tras la caída del imperio griego. Pero en medio de ese caos político, la profecía señala a un personaje único, un hombre despreciable, que profanaría el santuario de Dios. Quitaría los sacrificios diarios y colocaría en el templo la temida abominación desoladora. Este no era Alejandro. Era uno de los herederos de su caos, el rey seleucida Antíoco IV Epífanes, quien gobernó más de un siglo después de la muerte del gran conquistador. Entre los años 175 y 164 a.C., Antíoco entró en Jerusalén como un enemigo declarado. Canceló las festividades judías. Prohibió la circuncisión. Destruyó ejemplares de la Torá. Y lo más grave, profanó el templo, colocando un altar a Zeus en el mismo lugar santo. Lo que había comenzado como un conflicto político, se convirtió en una guerra espiritual contra la fe del pueblo. Pero nada de esto tomó a Dios por sorpresa. Todo estaba ya escrito. El profeta lo había visto. Y aunque no pudo evitarse, pudo entenderse. Porque cuando la profecía se cumple con dolor, también se abre la puerta a la esperanza, la que viene después del fuego. A medida que Alejandro Magno conquistaba Egipto, algo más que poder se estaba gestando. Algo que no tendría forma de espada, ni ruido de batallas, sino de sabiduría, conocimiento y legado. En el año 331 a.C., Alejandro fundó una ciudad al norte de Egipto, a orillas del mar Mediterráneo. Le dio su propio nombre, Alejandría. La imaginó como un cruce de caminos. Un centro comercial. Una joya de arquitectura. Pero sobre todo, un faro de pensamiento. Allí, años después de su muerte, los reyes de la dinastía ptolemaica, sus sucesores en Egipto, construyeron la que sería conocida como la biblioteca más grande del mundo antiguo. Miles de textos de todas las culturas, filosofías, ciencias y religiones serían reunidos en ese lugar, incluyendo las escrituras hebreas. Pero ahora bien, ¿Alejandro tuvo acceso a la Biblia en vida? Probablemente no. Durante su tiempo, la Biblia solo existía en hebreo y estaba celosamente conservada por los escribas de Jerusalén. Alejandro, aunque mostró respeto por la fe judía, no sabía hebreo, ni hay evidencia directa de que haya leído sus textos. Pero, sus decisiones abrieron la puerta. Porque siglos después, bajo el mandato del rey Ptolomeo II Filadelfo, y en esa misma ciudad fundada por Alejandro, un grupo de sabios judíos fue convocado para traducir las escrituras al griego. Y así nació la Septuaginta, la primera traducción completa del Antiguo Testamento. Un puente entre la fe de Israel y el mundo griego que Alejandro había creado. Esta versión sería clave para la expansión del cristianismo. Sería leída por los apóstoles, citada en los evangelios y usada en las iglesias del primer siglo. Alejandro no lo supo. Pero la ciudad que él fundó se convirtió en hogar de la palabra. Y en un tiempo donde tantos imperios destruyeron el mensaje, Alejandría lo conservó. El templo seguía en pie en Jerusalén. Los sacrificios continuaban. La Torá era leída cada sábado. Pero silenciosamente, el mundo estaba cambiando. Tras siglos de invasiones, exilios y opresión extranjera, muchos judíos comenzaron a dispersarse por otras tierras, buscando paz, comercio, estudio o simplemente refugio. Y entre todas las ciudades del mundo, una se convirtió en la más influyente para el judaísmo fuera de Israel, Alejandría. La ciudad fundada por Alejandro Magno se transformó en hogar de una de las comunidades judías más grandes y respetadas de todo el mundo antiguo. Tenían sus propias sinagogas, sus propias escuelas de estudio, y una relación particular con el gobierno griego local. Fue allí donde se produjo la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que usarían los primeros cristianos. Pero no solo eso.
Alejandría también fue el lugar donde surgieron nuevas corrientes de pensamiento judío, como la del filósofo Filón de Alejandría, quien intentó unir la fe hebrea con la filosofía griega. No todos los judíos estuvieron de acuerdo con esta mezcla, pero su obra influiría indirectamente en siglos posteriores e incluso en ciertos debates del cristianismo primitivo. Ahora bien, ¿qué ocurría en la línea bíblica en ese momento? Ya nos encontrábamos en el periodo intertestamentario, los 400 años donde no hubo nuevos profetas reconocidos, pero donde el pueblo de Dios se mantenía en movimiento, resistiendo, adaptándose, preservando su identidad en tierras extranjeras. La historia parecía alejarse del centro, pero Dios seguía usando los márgenes para preparar algo mayor. Porque cuando el Mesías llegara, no solo encontraría judíos en Judea, sino también en Alejandría, en Roma, en Asia Menor. Y ya todos hablaban un mismo idioma, el griego. El legado de un hombre que no conoció al Dios de Israel, pero cuya obra sería usada para que la palabra llegara a todos los rincones del mundo. Pasaron los siglos. Alejandro había muerto hacía mucho. Su imperio ya no existía. Ahora dominaban los romanos. Pero el mundo que él imaginó, seguía de pie. Cuando Jesús nació en Belén, la tierra ya estaba profundamente transformada por la herencia cultural griega. Las ciudades ya no eran como en tiempos de David o Salomón. Muchas habían sido fundadas o reformadas bajo patrones helenísticos. Cesarea de Filipo, Decápolis, Tiberíades. Todas tenían teatros, baños públicos, gimnasios, y en muchas, el griego era el idioma principal. Incluso en Jerusalén, las inscripciones del templo estaban en griego junto al hebreo y el latín. La lengua que Alejandro expandió, se convirtió en el canal por el cual las buenas nuevas se comunicarían al mundo. Jesús hablaba arameo, pero cuando los evangelistas y los apóstoles escribieron, lo hicieron en griego. Y eso permitió que el mensaje cruzara fronteras rápidamente. Las cartas de Pablo llegaron a ciudades helenísticas como Corinto, Éfeso, Tesalónica, Atenas. Todas ellas existían dentro del sistema cultural y urbano que había comenzado con Alejandro. Incluso muchas de las palabras que hoy usamos al hablar de fe, como evangelio, iglesia, bautismo, provienen del griego. Es cierto. Alejandro nunca se propuso predicar la palabra, pero creó el mundo donde la palabra se multiplicaría. El cielo usó su obra. Y aunque su imperio cayó, la base que dejó sirvió para levantar un reino eterno. Todo imperio tiene un punto de partida. Y, tarde o temprano, un final. Babilonia cayó. Persia se desvaneció. Grecia se dividió. Roma se fracturó. Los tronos cambian. Las banderas arden. Las ciudades brillan y luego se apagan. Alejandro fue grande. Conquistó naciones, modeló culturas y su influencia se sintió por siglos. Pero incluso él fue parte de una visión mayor. Daniel lo había visto, la estatua de metales, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, cada uno representando un imperio. Pero luego, una piedra fue cortada, no con mano humana. Y la piedra hirió a la estatua en los pies y la desmenuzó. Y aquella piedra creció y llenó toda la tierra. Daniel 2, 34-35, esa piedra no era un rey como los demás. No era un general, ni un conquistador con ejércitos. Era el reino de Dios. Un reino que no pasaría. Que no se dividiría. Que no sería reemplazado. Ese reino nació en un pesebre, en un rincón olvidado del imperio, en un mundo moldeado por Alejandro, pero gobernado por el cielo. Porque aunque los imperios cambien, y los nombres en los libros de historia se multipliquen, solo uno permanece para siempre. El reino que no será jamás destruido. Alejandro Magno no conoció al Dios de Israel. No leyó la Torá. No caminó por Jerusalén con temor reverente. No entendió las promesas que ardían en el corazón del pueblo hebreo. Y sin embargo, fue parte de su plan.
sin saberlo, fundó ciudades que preservarían las escrituras. Conectó territorios para que la palabra viajara. Difundió un idioma que más tarde llevaría el evangelio hasta los confines del imperio. No por mérito, sino por propósito. Porque cuando Dios decide actuar, puede usar a un pastor o a un rey, a un niño o a un emperador, a un profeta o a un pagano. Y eso nos deja una pregunta muy personal. ¿Qué cosas de tu vida crees que no tienen sentido, pero tal vez están siendo parte de un plan mayor? ¿Qué situaciones crees que te alejan de Dios? Y sin embargo podrían estar sirviendo para acercarte a Él? La historia no es solo política y fechas. Es un escenario sagrado donde se cumple la voluntad del cielo, aunque los protagonistas no siempre lo sepan. Ahora te invito a compartir tu visión. ¿Conocías esta conexión entre Alejandro Magno y la Biblia? ¿Habías pensado alguna vez que un conquistador griego podía ser instrumento del Dios de Israel? ¿Sentiste que este mensaje te abrió los ojos a algo nuevo? Cuéntalo en los comentarios. Porque cuando compartimos lo que descubrimos, hacemos que otros también despierten. Y si sentiste que este video te habló, si algo de lo que escuchaste te hizo pensar, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu like y a activar la campanita. No para seguir números, sino para seguir descubriendo juntos cómo la Biblia sigue hablándonos. Aún a través de la historia, aún a través de los imperios, aún a través de los que no conocieron su nombre, porque el autor sigue siendo el mismo. Nos vemos en el próximo video. Y nunca olvides esto. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Y esa hora, siempre está en manos de Dios.